Antes mencionaste Emilia Pérez, la película. Yes. Yo quería preguntarte por Carla Sofía Gascón, que en el momento de la grabación de además, de verdad que esto es prácticamente lo único que sabía que en algún momento te iba a sacar. Pero más que nada porque estamos grabando esto el miércoles 5 de febrero y Carla Sofía Gascón lleva como 3 días siendo trending topic. Ayer vi una entrevista que dio en CNN explicándose por los tweets que puso y por los que parece que la han cancelado y que a lo mejor han segado un poco su vida profesional, que eran auténticas barbaridades. Sí, auténticas, no eran chistes de humor negro, no, eran verdaderas salvajadas. Sí. ¿Qué opinas de esta mujer? Opino, yo a Carla Sofía Gascón me cae fatal, me parece un circo, pero no me parece bien que le vayan a quitar la nominación al Oscar, que creo que no se la merece nada, porque me parece que... No he visto la peli todavía. ¿Pero se la van a quitar? Sí. Parece que no va a ir a los Oscars. Pero no me parece bien que por unos tweets, por muy horribles que sean, le quite la nominación al Oscar. ¿Acaso Woody Allen, que era un pederasta, un violador, no la han nominado al Oscar? ¿O le han quitado la nominación por eso? Pregunto. Joder, el tema de Woody Allen también es muy delicado, no es exactamente... Bueno, pues hemos venido a jugar. Vale. Pero todos los directores que se han follado a menores y que han violado y a que no sé qué, ¿les han quitado la nominación al Oscar por eso? ¿A que no? Pues porque por unos tweets, por muy horribles que sean, se lo quitan. Roman Polanski, por ejemplo, sí es un ejemplo. Pero me alegro de que le vayan a quitar la nominación al Oscar porque me parece un circo y me parece que la peli... parece que la ha hecho un partido de ultraderecha para reírse del colectivo. Pero tú has dicho que no has visto la peli. Sí. No la he visto. Pero entonces... ¿A que parece que la he visto? ¡Claro! Pero es que me he visto 1000 clips, es como si me lo hubiese visto. Me la voy a ver mañana, he quedado con unos amigos. Vale. Me lo sé todo, me sé todos los números musicales, el de vaginoplastia, yes. ¿Lo has visto? No. Bueno, pues es que la peli me parece que es una teoría conspiranoica como tal, porque tiene 14 o 13 nominaciones al Oscar. Circo, tiene mejor película, mejor actriz de reparto, mejor no sé qué. Y tiene mejor maquillaje. Y claro, en una actuación pues puede ser subjetivo, ¿no? A ti te parece que actúa bien, a mí me parece que actúa mal, pero el maquillaje es lo que es. Sí. ¿Está bien o está mal? Y el maquillaje a Carla Sofía Gascón le visten de Manitas, que es el narco de la película, el prota. Ajá. Y tiene una prótesis de nariz que se le ve los bordes de la prótesis por aquí. Y está fatal hecha. Entonces, en el maquillaje no hay vuelta de tuerca, o está mal o está bien. ¿Por qué nominan a mejor maquillaje al Oscar a un maquillaje que está mal? ¿No te suena que hay algo detrás, que la están nominando por algo? No sé por qué, pero parece una peli de ultraderecha para dejar mal a las trans y al colectivo. Me lo parece a mí, me parece que es un artefacto para dejar mal. Pero claro, nadie se atreve a decir que la peli es una mierda porque habla del tema del colectivo, representación, y nadie se atreve. Ahora se están atreviendo a decir, oye, que esto es una mierda. Por los tweets, pero quiero hablar de otra cosa. Yo a Carla Sofía Gascón la odiaba de antes. No quiero ponerme polla vieja, pero yo la odiaba de antes. La gente tiene mucho miedo de decir, odio a esta persona. ¿Por qué? Porque sí, porque me cae mal. Y solo se atreven a decir que la odian si salen tweets de ¡ay, los chinos! Entonces desde aquí digo, hay que odiar a la gente porque sí. No te hace falta una excusa woke de no, la odio porque es racista, mira los tweets. Ya la odiabas de antes. La gente que le ha funado por los tweets la odiaba de antes. Decidlo, no pasa nada, te cae mal. Ya está. Pero bueno, la peli es... Pero fíjate, justo está relacionado con lo que iba a decirte ahora, que me sorprende que nadie ha dicho nunca algo que yo creo que es bastante objetivo. Yo no he visto la película, he visto clips de algunas entrevistas que ha dado. Es una persona que en las entrevistas, en muchas que yo he visto, no se comporta bien. O sea, es bastante... No, es una petarda. Bastante soberbia, contesta mal a los... Es lo que de otra persona se diría abiertamente que es maleducada y que es en las gilipollas. Entrevistas. Y veo que nadie lo dice. Y me sorprende. Y digo,
es lo que es. O sea, Sí. en la entrevista, justo antes de empezar a grabar contigo, hemos vuelto a ver un clip de cuando estuvo en El Hormiguero. ¡Ay! Que sí que es Me cierto que hay como encanta. patente de corso para que la gente le falte a Pablo Motos, porque es Sí, una de las personas que, por lo que sea, peor cae, mediáticamente hablando. sí, Pero el comportamiento de ella a mí me pareció como, bueno, que dejaba bastante que desear. claro. Es que Luego la entrevistó al Sina y también al salir también se quejó de la entrevista y sí. no sé, cosas muy raras que, por cierto, te diré que esto te interesará, que también vimos una entrevista antes de la transición ¿Y? y era una persona o sea, dulce, agradable, cercano. No lo sé, no sé a qué responde el... Pues a ver, yo creo que lo del hormiguero tengo una teoría. La cosa es, ahora se lleva en El Hormiguero como faltarle a Pablo Motos, ¿no? Porque es verdad pues que ella estaría obligada a ir a ese programa por contrato de la peli. Pero claro, una cosa es lo que hizo Sofía Vergara, que es como ir de buen rollo y en cuanto él te empieza a decir gilipolleces, le contestas. Y otra cosa es de primeras. Mira, te voy a hacer una imitación de Carla Sofía Gascón que lo hago genial. Vale. Mira, entró en El Hormiguero y dijo: joder, macho, baja la música, ¿no? Qué incomodidad, macho, joder, con la música, bájala, ¿no? ¿A qué habla así? Sí, más o menos, sí. Un poco más con afonía. Sí, pero ya no me sale tanto. Y nada, entonces su error fue empezar a funar a Pablo Motos antes de que él abriese la boca. Que es como, pues quedas mal tú porque obviamente cuando vas al hormiguero te ponen la música, tienes que hacer el paripé, no sé qué. Pero si ya vas, entras, el primer paso que das, ¡joder, eres un gilipollas! ¡Baja la música! Pues no hay justificación, ¿no? Luego él también le dijo: eres la primera actriz trans en ser nominada. Y dijo ella: pues también seré la mujer más alta y nadie dice nada, ¿no? Y tú tienes, hay un momento que se ve que ella quiere decir otra cosa, pero se contiene, porque dice, tú puedes decir que yo soy trans y yo puedo decir que tú eres... Se queda así un rato y dice, ¿qué tienes el pelo blanco? Sí, y es como, a ver, eso no tiene sentido porque ella ha ido toda la campaña diciendo: soy la primera mujer trans en ser nominada, Y no porque sé eso, qué. claro, y es algo objetivo, eres la Sí, primera mujer trans en ser nominada. O sea, quiere decir, es una pregunta que no pasa ya. nada, es normal. Pero mira, yo como persona que sí que dejó mal a Pablo Motos, Fuiste no se hace con la así. camiseta de Pablo Motos haciendo yoga. Sí, las cosas no se hacen así. No puedes ir si le quieres dejar mal, espérate porque seguramente él en algún momento dirá un circo y le podrás contestar. Pero entrar ya cabreada, en plan, es que no quiero estar aquí, joder, vaya mierda. No, para eso no vayas.